Hola, bienvenidos. Yo soy Emiliano González, estudiante del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 66. En este video vamos a abordar sobre el análisis de datos. ¿Qué es el análisis de datos y por qué es una de las habilidades más esenciales y más explotables en el siglo XXI? Empecemos por lo básico. ¿Qué es el análisis de datos? En resumen, el análisis de datos es el proceso por el cual examinamos grandes conjuntos de datos con el fin de identificar patrones, tendencias y obtener valiosa información que nos permita tomar mejores decisiones a futuro. Actualmente en las sociedades contemporáneas hay un flujo de información constante a través de redes sociales, dispositivos electrónicos, sensores, etc. Todos estos dispositivos electrónicos almacenan datos que por sí solos no tienen mucha relevancia. Acá es donde entra el análisis de datos. El análisis de datos a través de distintas técnicas, herramientas y procedimientos va a permitir convertir estos datos aislados en información accionable, información que pueda ayudar a una empresa a entender mejor su negocio, sus clientes, optimizar procesos, predecir comportamientos futuros y mucho más. Por ejemplo, en la medicina, el análisis de datos nos puede ayudar a identificar patrones de salud y predecir enfermedades. O en el marketing, donde se utiliza para comprender el comportamiento del consumidor y mejorar las estrategias publicitarias. El análisis de datos es un aliado muy poderoso a la hora de tomar decisiones. Resumiendo, el análisis de datos es la puerta de entrada al conocimiento en un mundo cada vez más digitalizado. En los próximos minutos vamos a explorar en detalle cómo funciona este proceso de análisis y cómo puede marcar la diferencia su aplicación. Ahora que entendemos la importancia del análisis de datos, podemos sumergirnos en lo que implica, en cómo es este proceso sistemático que consta de distintos pasos claves. El primero es la recolección de los datos. En esta etapa vamos a reunir todos los datos relevantes para el análisis. Estos datos pueden provenir de distintas fuentes como encuestas, bases de datos, sensores, registros históricos, etc. Una vez recopilados los datos, entramos en la segunda etapa, que es la limpieza y la preparación. Una vez tenemos todos los datos, es esencial limpiarlos y prepararlos para su análisis. Esto va a implicar corregir errores, eliminar datos duplicados y asegurarse que los datos estén en un formato adecuado para ser procesados. Una vez limpiados los datos y preparados, entramos en la tercera etapa, que es la exploración de los datos. Acá es donde comenzamos a analizar los datos de manera descriptiva. Se utilizan técnicas de visualización y estadísticas descriptivas para comprender la distribución de los datos y detectar patrones iniciales. Una vez terminada la exploración de datos, entramos en la cuarta etapa, el modelado de datos. En esta etapa vamos a aplicar técnicas de análisis más avanzadas, como la regresión o el aprendizaje automático, para desarrollar modelos que ayuden a responder a preguntas específicas o predecir resultados futuros. Una vez terminado el modelado de datos, entramos en la última etapa, la visualización de los resultados. Finalmente, se comunican los resultados a través de las visualizaciones efectivas, gráficos, reportes, etc. Esto va a facilitar la comprensión de los hallazgos y ayudará a la toma de decisiones. Para ilustrar mejor estos pasos, vamos a imaginar que estamos trabajando con datos de ventas de una tienda en línea. Inicialmente vamos a recopilar los registros de las ventas. Luego vamos a limpiar los datos eliminando registros duplicados y corrigiendo errores. Luego vamos a explorar estos datos para identificar tendencias en las ventas, como picos estacionales o productos más populares. A continuación, deberemos de desarrollar un modelo de predicción para estimar las ventas a futuro. Y finalmente poder presentar estos resultados en un gráfico claro que se utilizará para la toma de decisiones. Entonces, ¿el análisis de datos tiene un comienzo y un fin absoluto? Podríamos decir que no. El proceso de análisis de datos es un ciclo continuo. Una vez que se obtienen los resultados, se puede volver a analizar y mejorar constantemente. La clave está en seguir estos pasos de manera ordenada y metódica para obtener información valiosa de los datos. Ahora bien, existen distintas formas en las cuales podemos abordar el análisis de datos en relación a nuestros objetivos. Existen tres tipos fundamentales. El primero es el análisis descriptivo.
Este tipo de análisis se enfoca en entender la estructura y las características de los datos, utilizando gráficos y estadísticas para resumir la visualización de información. Luego tenemos el tipo de análisis predictivo. Este se encarga de responder a preguntas de qué va a suceder en el futuro. Utiliza modelos matemáticos y estadísticos para hacer predicciones basados en datos históricos. Y por último tenemos el tipo de análisis prescriptivo, que busca responder a preguntas como ¿qué tenemos que hacer? Este tipo de análisis se basa en algoritmos avanzados y se utiliza para recomendar acciones específicas para optimizar resultados. En el análisis de datos, ¿qué herramientas se utilizan? Existen distintas tecnologías con las cuales podemos llevar a cabo el proceso. Algunas de las herramientas más comunes incluyen el uso de Excel, el uso de Python, R y bibliotecas de aprendizaje automático. El uso de estas herramientas permiten a los profesionales analizar datos de manera efectiva y eficiente, pero siempre teniendo en cuenta que la elección de las herramientas dependen de las necesidades específicas del proyecto y del alcance del mismo. En conclusión, el análisis de datos es un recurso poderoso que puede transformar la forma en que vemos el mundo y tomamos decisiones. Ahora bien, antes de terminar, ¿crees que el análisis de datos puede ayudarte a tomar mejores decisiones en tu vida o en tu ámbito laboral? Además, teniendo en cuenta la importancia que está tomando el análisis de datos, ¿crees que este deba ser considerado para la formación en educación? Y por último, y a modo de reflexión, ¿crees que las distintas empresas utilizan los datos de los consumidores de manera ética respetando su privacidad? Quiero agradecerles por su atención y por haber llegado a este punto de este seminario. Muchas gracias.